Pero comentaba, tenemos a John Neary, es un abogado ya de 27 años en la industria. También algunas de las cosas que les puedo comentar, es un excelente amigo, un excelente padre, y también fue el presidente, fue presidente nacional de una organización que se llama NAREP, la Asociación Nacional de Agentes de Bienes y Raíces Hispanos en Estados Unidos. El presidente nacional. ¿En qué año fue eso, Neri? ¿Te acuerdas? 2016, Jonah, hace mucho tiempo ya. 2016, ya casi 8, 9 años ya van a ser. Ahí tuve la fortuna de conocerlo y realmente Joe tiene la pasión de servir a nuestra comunidad. Yo sé que Joe tiene muchos programas, realmente informas a la comunidad hispana, trabajas mucho con la comunidad hispana, pero cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tu relación con la comunidad hispana? ¿De dónde vienes? ¿De dónde son tus padres? Claro que sí, Jonah, no, y gracias por invitarme a estar en tu programa. Soy una mezcla de papá mexicano de San Luis Potosí y de mamá costarricense. Me creí, nací en Chicago, mis papás se conocieron aquí en Chicago y sí, aquí es donde comenzó todo, ¿verdad? Me eduqué aquí en Chicago, en la universidad, aquí en Northwestern y estudié en la Escuela de Leyes de Nueva York. Pero siempre ha sido una pasión para mí, obviamente, representar y ayudar a nuestra comunidad. Me creí en un barrio en Chicago que se llama La Villita, que es el 99.9% mexicano, ¿verdad? Y siempre No, could algo you que me come fascinó across the de door, nuestra gente please? era cómo teníamos tanta energía, ¿verdad? Y cómo teníamos tanto ánimo y cómo querían en realidad comenzar sus propios negocios, ¿verdad? Es lo que me da, es una pasión que tenemos nosotros como una comunidad. Y siempre me fascinaba ver cómo personas que eran inmigrantes, cómo ellos ven un trabajo, un proyecto de una manera diferente, una manera distinta. Pero a la misma vez cuando veía que nos estábamos desarrollando, cuando comenzábamos nuestros negocios, ¿verdad? Y estábamos logrando más y más y más, lo que siempre me preocupaba era que había que muchas veces no sabían los pasos que tenían que tomar para proteger sus negocios o quizás para expandir sus negocios o quizás qué hacer con las ganancias que tienen en sus negocios, ¿verdad? Cómo proteger sus riquezas, cómo proteger a su familia, cómo proteger a su negocio. Eso es algo donde me he dedicado yo, Jonah, en realidad para tratar de educar nuestra comunidad y protegerlos. Es algo que mencionaste. Muchas veces como latinos decimos, no, nunca me va a pasar nada, yo hago todo derecho, nunca me va a pasar nada, hasta que te pasa y dices, ay, yo no sabía, si me hubieran dicho. Y muchas veces no tenemos al familiar, a la persona que nos dirija ahí en la familia. Y ¿Cierto? el otro problema que tenemos es, no le quiero preguntar al abogado porque me va a salir caro. Hay que ser bien honestos. No, estos abogados me van a cobrar caro, ¿para qué? Mejor me ahorro dinero. Y a veces por ahorrarnos unos centavos nos salen en miles y miles de dólares. Pero por eso es muy importante. Si todos ustedes tienen preguntas, aquí tengo a alguien de toda mi confianza. John Neary es un abogado excelente en lo que es en Chicago. Estás en Chicago. Pero vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy que mucha gente me ha preguntado. John, me dice, ¿qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué pasa con la casa cuando alguien muere y no tiene testamento? Porque hay que ser honestos, en la comunidad latina, hispana, como decimos, no planeamos para ese momento. No queremos pensar cuando alguien se va a morir. Dice, no, Joe, ¿por qué me dices que cuando alguien se va a morir estamos todos bien, estamos saludables? ¿Para qué nos preocupamos? Y llegamos a la casa de título, se pone una persona, se pone la otra y después hay problemas. Cuéntanos, ¿qué pasa con la casa cuando alguien muere y no tiene testamento? No, y sí es cierto, ese tema, Jonah, te puedo decir, hace 15 años cuando ya yo daba pláticas y charlas acerca de ese tema, me decían, no, abogado, no puedo preparar un testamento porque si preparo un testamento me muero, ¿verdad? Y les decía, pero precisamente ya lo tienen hecho, ya no se tienen que preocupar. Pero la realidad, Jonah, y mucho del consejo que voy a dar yo aquí, los consejos legales, lo que primero le recomiendo a todos los que estén escuchando es que hay que consultar con un abogado de su estado. Pero en general, la mayoría de los estados, si uno fallece sin un testamento, ¿okay? En la mayoría de los estados, lo que sucede, por ejemplo, aquí en Illinois, digamos, llegar a fallecer una persona, no tiene un testamento, digamos que esa persona es casada, que vamos a decir que fallece el esposo y queda la esposa y quedan dos hijos.
Lo que pasaría aquí en el estado de Illinois y en muchos otros estados es, aunque no hubo un testamento, el 50% de derecho legal sobre esa casa le queda a la esposa y el otro 50% se divide en los hijos. Son el ejemplo mío sería 25 para la hija, 25 para el hijo, ¿verdad? 50 para la esposa, 25 para el hijo y 25 para la hija. En la mayoría de los estados eso funciona, donde le queda la mitad del interés sobre la casa a la pareja y la otra mitad le queda a los hijos dividido en partes iguales. Oye, qué interesante es esto. O sea, realmente no se le queda a la pareja toda la casa. Se le va a No, quedar a la pareja y a los hijos. Y puede ser que la pareja no sea la mamá o el papá de los hijos. Puede ser que sea alguien más. puede ser, o sea, y por eso es que es tan importante, Jonah, porque te voy a dar un ejemplo. Me pasó hace como 4 años, le quedó en esa misma situación, era esposo y esposa, falleció el esposo, estaba la esposa, estaban dos hijos, ¿verdad? Hombre y mujer. La señora, la mamá, recibió el 50%. El hijo estaba comenzando su carrera de músico. Tenía 24 años y creo que el muchacho. So, le quedó su 25% de él. La novia le dice, mira, ¿sabes qué? Dile a tu mamá que te tiene que pagar por la parte que te corresponde a ti. Usas ese dinero para poder lanzar tu carrera como músico. Y ahí es donde comenzó todo el problema. So, sí, como dices tú, en realidad interesante, ¿verdad? Porque muchas personas asumen que le va a quedar todo, en ese ejemplo le iba a quedar toda la esposa, pero no ese no es el caso. Ok, ahora, supongamos que la pareja no es la mamá o el papá de los hijos. Y ahí se puede hacer, como decimos, un merequetengue. Es decir, los hijos pueden decir yo quiero la casa. La pareja puede decir no, estoy viviendo aquí. ¿Qué pudieran Bueno, hacer? Dime. no, la realidad es que normalmente la ley se va a fijar quiénes son los herederos legales del difunto, de la persona que falleció. En este caso, la esposa, si es la esposa legalmente, ¿verdad? Ahora, quizás los hijos eran los hijos de él y no los hijos de la señora, pero con que eran los hijos de él es suficiente. Tengo otro ejemplo que me está pasando ahorita, donde en realidad falleció un señor, dejó 3 hijas. Una de las hijas es hija del primer matrimonio, las otras dos son hijas del segundo matrimonio. Ahorita le quedó mitad de la casa a la esposa y a las 3 hijas, una de otro matrimonio que le está dando problemas a la segunda esposa. Por eso es que hay que pensar eso y hay que planearlo y tener algo en escrito para que puedan evitar esos problemas. Y bueno, realmente me puedo imaginar muchos escenarios donde mucha gente me ha llamado, donde decir, Jonathan, yo no me casé, yo no estaba casado, pero estaba viviendo con él por 10 años. Y ese es otro detalle, porque digamos, hay ciertos estados como Illinois, donde no reconocen, si ustedes vivieron juntos, no lo van a reconocer como un matrimonio. Pero sin embargo, estados como California sí reconocen, parece que si son 20 años o más, los reconocen como matrimonio. Digamos, depende de dónde fallecen, ¿verdad? Por eso es que es importante verificar los requisitos en el estado y consultar con un abogado de su estado, porque hay unos estados donde simplemente 20 años y más ya legalmente es heredero, pero en otros estados donde dicen, no, si no se casaron, si no tienen ese papel legal, no es la esposa, no es el esposo. Qué interesante esto. Y mira, una de las cosas que muchas veces pasa en la comunidad hispana es donde dice uno, ¿sabes qué? Yo no puedo calificar para comprar solo la casa. Entonces le digo a mi primo que me ayude a comprar la casa. Firmamos los dos y de repente, ¿qué tal si me pasa algo a mí y estamos como joint tenants? Es decir, que si yo muero, él se vuelve el dueño de la casa. Exactamente, ya. Ese es un problema que pasa tanto, Jonah, tanto, porque lo veo yo igual como tú, que en realidad muchas personas en nuestra comunidad no pueden calificar, ¿verdad? Vienen, traen un familiar, un amigo, un conocido. Y sí, eso es algo que en realidad tienen que pensarlo pronto, después de que cierran, cuando hacen el encierre y hacen la compra de la casa, porque la realidad es que si algo le llega a pasar a la otra persona legal o le llega a pasar a uno, le puede quedar la casa legalmente ahora a su familiar, que en realidad nomás estaba prestando la firma, por decir, o prestando el crédito. Es importante, en esos casos en realidad es importante de o cambiar las escrituras para que reflejen, digamos que yo iba a comprar una casa, no calificaba yo solo, entonces traje a mi hermano, ¿verdad? Porque él califica o tiene estatus legal, lo que sea. Traigo a mi hermano, bueno, después de hacer la compra, ahora tengo que cambiar esas escrituras
para incluir, sería mi esposa o mis hijos o quien sea, ¿verdad? Y sacar a mi hermano. Pero eso todo depende porque hay que ver los requisitos de la hipoteca, si se permiten. Hay que ver si se debe de poner lo que se llama un fideicomiso, que en inglés es un trust. Hay que ver cómo se puede, se puede solucionar ese detalle y ese problema. Ok, Porque es un entonces, problema potencial. es ¿Ya? un problema potencial y muchas veces no pensamos en eso, decimos, no, pero somos familia, todo va a estar bien. No, 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 qué va. Yo digo que la familia, el amor y los valores, normalmente los tenemos acá arriba cuando el dinero está aquí. Pero entre más va subiendo la cantidad de dinero, como que los valores a veces se van bajando. ¿Estás de Yo, acuerdo? yo lo he visto tantas veces, Jonah, donde comenzaron, oh, somos compadres, esto y que el otro, a los 10 15 años, porque la casa aumentó de $200,000, ¿verdad? Y dicen, bueno, ahora el compadre dice, bueno, compadre, es que somos 50 y 50, ¿no? ¿Verdad? Y de repente ahora, porque hay ganancia, hay mucho dinero por medio. Así es. Ahora, cuéntanos, yo, porque dijiste, normalmente la casa, si uno no está, si uno no tiene testamento o si uno no tiene bien declarado qué pasa, normalmente se le va la mitad al esposo, a la esposa, el resto se divide a los hijos y si no hay esposa o hijos, ¿a quién se le va normalmente la casa? Bueno, son la mayoría de los estados, si no hay un matrimonio, ¿verdad? No esposo, no hay hijos, entonces lo que se fijan típicamente son, hay papás, mamá, papá, hay hermanos que todavía estén vivos, porque entonces en esa orden se fijan en los papás primero, se fijan en los hermanos y las hermanas, para ver quién existe, y si no hay hermanos o hermanas, hay sobrinos, hay sobrinas, ¿verdad? Hay que fijarse, es lo que hacen. Pero sí, porque lo difícil es en nuestra comunidad, especialmente hablando de la persona, qué tal la edad, ¿verdad? Y si tienen a familiares que vivan en otro país, un poquito más complicado, ¿verdad? Pero normalmente eso es lo que pasa. Me pasó ahorita, por cierto, tengo como unas 3, 4 familias, los papás de los difuntos, los hermanos viven en otros países. So, ahora estamos platicando con ellos, los pudimos encontrar y ahora estamos lidiando para traerlos o para hacer todos los documentos legales que se requieran en sus países que se van a respetar aquí en el Estados Unidos o en el estado de Illinois, que yo puedo usar en corte en el proceso de probate para que les den los derechos sobre los bienes que se dejaron. Excelente. Entonces, cuando alguien fallece, él era la única persona que estaba en el título. Si alguien fallece y es la única persona que estaba en el título, tiene que pasar por un proceso, ya sea que sea esposa, hijos, quien sea, y este proceso es el proceso que se llama probate, ¿cierto? Claro. Y sabes, Jonah, me haces pensar en dos cosas, dos puntos muy importantes. Porque una cosa es tener en las escrituras de la casa las personas que uno nombró. La otra cosa es tener un testamento. Digamos que en las escrituras dice yo y mi hermano. Y en un testamento que preparé dicen, si fallezco yo le dejo mi casa a mi sobrina, ¿verdad? Ahora, no consta, no es igual. No Muchas coinciden veces, ahí. sí, yo he visto ese error donde a veces cambian las escrituras y cuando preparan el testamento no se fijan para que los dos digan lo mismo, ¿verdad? Y ahí puede ser un problema porque lo que pasa entonces en ese caso típicamente es la corte se va a basar a lo que dicen las escrituras, no lo que dice el testamento en ese caso. Cuando hay un disputo entre los dos, se van a fijar en las escrituras. Pero en el ejemplo tuyo, sí, lo que estábamos mencionando, el proceso de probate. El proceso de probate en general es cuando uno fallece sin un testamento y hay que establecer quiénes son los herederos legal de la persona que falleció. Hay que ir a corte. La corte es el proceso de probate, ¿verdad? El proceso de probate es o cuando hay que establecer quiénes son los herederos o si alguien falleció con un testamento, hay que llevar el testamento a la corte en el proceso de probate donde le dan validez legal a ese documento. En realidad, si tienen un documento, hay que ir al probate para que le den validez. Si fallecieron sin un documento, entonces hay que establecer quiénes son los herederos y los verdaderos dueños de los bienes. Ok, entonces, este proceso legal va a costar dinero. Claro, claro. Y eso va a Exacto. costar dinero. Una idea, no me refiero de tu caso, pero en promedio los abogados, ¿como cuánto cobran nuevamente en un probate? Yo sé que va a cambiar mucho de estado a estado, pero... Sí, todo depende porque te digo, un probate típico, alguien falleciendo sin un testamento, dejó una casa, por ejemplo, aquí en Illinois va a ser alrededor de unos $3,000 hasta $5,000.
Pero en lugares como California, hablando con muchos de nuestros amigos de California que conocemos por NARP, cuando yo he platicado con ellos, me dicen que el probate en California es algo a veces de 10, 20, 30 mil dólares, hasta mucho más caro. Por eso es que quieren evitar el proceso de probate. Pero todo depende del estado, pero la realidad es que sea donde sea, le va a salir caro. Así es, pero normalmente no sale tan caro cuando tú lo haces, tú te preparas por adelantado, porque hay una forma. Y ahorita ojalá nos puedas comentar algunas formas, Joe, para que nos digas cómo las personas pueden prepararse para que cuando la gente muera no es necesario que vayan al probate. Sí. Cuéntanos, ¿cuáles opciones hay para que cuando alguien muera digan, ahora tengo que ir por este proceso legal o ir a la corte? ¿Cómo lo podemos hacer? Típicamente, y usando Illinois como estoy basado yo aquí, hay 3 documentos que tenemos aquí en Illinois. Tenemos algo que se llama un Transfer on Death Instrument, que en realidad es en las escrituras preparar una nueva forma de escritura donde uno indica si llego a fallecer, le queda mi casa a tal persona. Hay otros estados que tienen algo similar. El único problema de ese tipo de documentos es que se registran en el registro civil y muchas personas entonces ahora se dan cuenta que ustedes son los herederos, a veces les mandan documentos para tratar de defraudarles. Mucha gente no le gusta eso porque no es privado. También hay obviamente el testamento que es un will, pero en la mayoría de los estados un testamento hay que llevarlo a la corte para que le den la validez legal. El tercer documento, que es el que normalmente se ve y el que yo uso la mayoría de las veces con mis clientes, es el fideicomiso, el trust. Un fideicomiso en general, que es un living trust, o un fideicomiso de propiedad, que es un land trust. Para la mayoría de los casos, si nomás estamos hablando que los bienes que tienen, si en realidad es nomás la cosa de valor es la casa, entonces un fideicomiso de propiedad típicamente va a ser suficiente para poder entonces decir, ok, se prepara ese documento antes de que uno fallezca. Se puede indicar, por ejemplo, si yo llego a fallecer, le queda la casa a mi esposa. Si ella llega a fallecer, le queda la casa a mí. Si llegamos a fallecer los dos, le queda a nuestros hijos en partes iguales. Y lo que pasaría es, llegamos a fallecer los dos, ahora nuestros hijos en partes iguales son dueños de esa propiedad. No hay que ir a corte para establecer que ellos son los dueños legales, porque en el acuerdo del fideicomiso, en lo que se llama el Trust Agreement, ya está especificado que ellos quedan ahí como herederos. Ahora, una cosa que yo siempre recomiendo que hay que pensar también es, me ha pasado varias veces cuando he tenido yo otros clientes que vienen con un testamento, que les dejaron la casa, sus papás, pero digamos, en un caso que me pasó hace 6 años, 3 hermanos, ¿okay? 2 hombres, 2 mujeres, un hombre. El hombre estaba viviendo con los papás, las hermanas no vivían en los suburbios. Le quedó la casa a los 3 cuando fallecieron los papás, pero el hermano un poco vago no quería hacerle arreglos a la casa, invertir dinero, y las hermanas dicen, bueno, nosotros no vivimos a eso, no vamos a hacer nada. No podían, ellas querían vender, él se quiso quedar, el vago se quería quedar con la casa sin tener que pagar, ¿verdad? Y lo que pasó es, pasaron 2 años antes de que vinieron a visitarme, no le hicieron nada de arreglos a la casa, se atrasaron los impuestos, se dañó la casa, bajó de valor la propiedad, ¿verdad? Y ese fue un error porque en realidad ahí en el documento no indicaron. Lo que yo típicamente recomiendo es tener una cláusula que diga, después de que fallezcan los papás, dentro de 6 meses o un año, se tiene que vender la casa, a menos de que uno o varios de los herederos se quieran quedar con la propiedad, le tienen que pagar su valor razonable, lo que es el fair market value de la casa, de la porción de ellos, a los otros que quieren vender la casa, ¿verdad? Así para que no haya problema y haya incentivo de la voy a arreglar, no la voy a abandonar. Pero ese es en un fideicomiso de propiedad, un land trust. Normalmente esos son los documentos que se recomiendan. O sea, un fideicomiso para que todos sepan, porque a veces tenemos estas frases que dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo es? En inglés le llamamos un trust, o un living trust, o un land trust, para que sepan, dependiendo del estado hay diferentes nombres, pero realmente lo que hacen es, dicen, aquí está la casa, el dueño de la casa es el living trust, es el que está en el título. Entonces realmente nada más tiene que seguir las instrucciones que están ahí, no se tiene que ir a hacer un probate, no se tiene que pagar 3, 5, 10, 20 mil dólares para hacer eso. Pero la pregunta que muchas personas van a tener aquí, ya me mandaron mensajes, sí, Jonathan, ¿y cuánto normalmente sale hacer algo así? Ha de ser muy caro. ¿Cuánto sale normalmente? Yo sé que varía mucho de estado a estado, pero un living trust aproximadamente como ¿cuánto cuesta?
Pero si estamos hablando de un fideicomiso de únicamente propiedad, estamos hablando probablemente dentro de 3,500 dólares. Si estamos hablando de un fideicomiso en general, un living trust, esos donde quizás tengan hijos que son menores de edad, quiero indicar ahí quién sería el guardián de ellos si llego yo a fallecer, ¿verdad? Quizás tenga un negocio, quizás tenga un hijo con necesidades especiales, quizás tenga algo más ahí, un poco más complicado, entonces ahí quizás estamos buscando o estamos, quizás el precio va a ser de 5 a 8 mil, todo depende de lo complicado que sea, pero si va a ser en realidad nomás una casa, una propiedad, dos, estamos hablando probablemente dentro de unos 2,000 a 3,000 dólares. Pero ¿sabes qué, Jonah? Una cosa que siempre decía, aprendí hace mucho tiempo en nuestra comunidad, y yo creo que este dicho sí es correcto, donde dicen, lo barato sale caro, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, no voy a pagar esto, abogado, me sale un poco caro, y entonces a largo plazo se fijan, ay, abogado, en realidad que la regué, porque ahora me está saliendo hasta más caro porque no preparé ese documento o lo hice de una manera, quise nomás aquí, en vez de gastar 2,000 dólares, gasté 800 y ahora a largo plazo tuve que pagar otros 4 o 5 mil dólares. Y eso sí es cierto, especialmente cuando estamos hablando de este tema de planificación de patrimonio, testamentos, herencias, lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Entonces, realmente lo que quiero que vean es, si ustedes planean esto, a lo mejor puede salir 2, 3 mil dólares si es algo sencillo, pero si no lo tienen, esto les puede salir en 6, 8, 10, 15 mil. El proceso de probate. El proceso de probate. Y el problema es que como no está bien determinado todo, no nada más pasa esto, pero yo creo que como padres, yo creo que lo que queremos es que cuando no estemos aquí, que los hermanos puedan estar unidos, que se puedan ayudar, y cuando no hay un testamento o cuando no hay algo establecido, a veces sale de que no, a mi papá me dijo a mí esto y a mí mi mamá me dijo esto, y entonces empiezan a ver todos estos malentendidos. Yo creo que como padre lo más triste que pudiera pasar es que los hijos, después de que uno se vaya, en lugar de que se unan más, acaben, o sea, ya no teniendo esa relación, ¿no? Y Jonah, eso me ha pasado tantas veces y la realidad es que es una tristeza ver cuando eso pasa, porque a veces llegan hasta hermanos a demandarse uno al otro y es horrible, ¿verdad? Por simplemente, a mí me pasó así hace como unos 8 años, donde unos papás tenían hijos que estaban ya de 40, 50 años, los papás dijeron, no, nuestros hijos se llevan bien, esto y que el otro, fallecieron los dos papás, dentro de 2 meses fallecieron los dos. Y los hijos empezaron a pelear, se dividieron y esto y que el otro, y ya al fin se tuvieron que demandar uno al otro un mes antes de la demanda comenzar, llegaron a un acuerdo, pero ¿sabes qué? Ya no se habla. Y esa es una tristeza en realidad, porque se puede evitar eso. Uno de los puntos que le hago yo muchas veces a mis clientes, y les digo, mire, la realidad es, inviertan este dinero y protejan a su familia, porque si no lo hacen, lo peor que puede tener uno es lastimado, ¿verdad? Aquí todos con el dolor de que falleció un ser querido, una amiga, un amigo, familiar, quien sea, y ahora se ponen a pelear, ¿verdad? Ahora tienen que lidiar con esto de la casa y los dividen. Es mejor ya saber que ya planearon todo desde el comienzo y dejen que su familia en realidad los reconozcan, que puedan llorar por usted, puedan estar unidos, ¿verdad? En estos momentos difíciles, en vez de estar divididos o empezar a pelear por bienes que se dejan o por dinero. Eso es lo peor, eso sí es lo peor. Así es, muchas gracias, Joe. Una pregunta más que tengo para ti es, realmente a veces la gente me dice, Jonathan, hay situaciones donde las personas dicen, yo no tengo 2, 3 mil o 4 mil dólares, que es una inversión. Estoy totalmente de acuerdo, pero supongamos que alguien no tiene eso. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, antes que deje este tema, ¿con qué tipo de abogados? ¿Cuáles son los abogados? Porque hay abogados que se especializan en muchas cosas diferentes. Hay abogados que son de inmigración, abogados que son de criminales. ¿Qué tipo de abogados tendrán que buscar nuestros seguidores que nos están viendo? Me dicen aquí, ¿qué tipo de abogado tengo que encontrar para hacer este tipo de...? Tienen que ser abogados que se concentren en lo que es planificación de patrimonio. En inglés serían abogados que conocen sobre wills, trusts and estates, ¿verdad? Eso es lo que tienen que concentrarse en eso, porque eso sí es la realidad también.
no debe de ir uno nomás con un abogado, oh, ese se dedica a divorcio y dice, yo le adivino aquí, yo me voy a fijar y le preparo un testamento. Ese es un error. El otro error que también a veces veo es que dice la gente, no, mejor no voy a ir con un abogado, me voy a meter en el internet y vi que estas formas existen, bla, 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 las voy a hacer. Y ¿sabe qué? Muchas de esas formas sí tienen algo de validez, pero el problema es que muchos no toman en cuenta lo que está pasando en su estado o no toman en cuenta el caso específicamente que tiene esa persona. Y ahí se puede complicar. Pero, o sea, en los casos donde las personas en realidad dicen, bueno, es que no tengo el dinero, la primera cosa que les digo es que es en realidad una inversión para proteger su futuro, para proteger su familia. Y es como decir, no va a comprar uno un carro bien bonito y no ponerle aseguranza, ¿verdad? Le va a poner aseguranza. Es igual con la casa, en realidad. Si van a comprar una casa que les costó tanto dinero, yo sé que $1,000, $2,000, $3,000 puede ser bastante dinero, pero es una inversión, también es una aseguranza para proteger su familia en el futuro. A veces también lo que tengo yo con clientes es, les digo, mire, vamos por lo menos a hacer un plan de pago si es necesario, porque mi preferencia es que tengan la casa protegida, que tengan ya bien hecho su testamento o su fideicomiso, algo, en vez de no tener nada, ¿verdad? Si tiene que ser, ok, paguen $1,000 aquí, $1,000 allá, o lo hacen en bonos, que lo haga de esa manera. La otra cosa es que también a veces, dependiendo del estado, dependiendo del condado donde están, a veces también hay seminarios que ponen los abogados donde lo hacen sin fines de lucro, donde dicen, mira, vengan y le podemos ayudar a preparar un testamento básico, ¿verdad? O algo básico para que por lo menos se puedan proteger. A veces tienen esos workshops y tienen presentaciones sobre ese tema donde dicen, les vamos a guiar cómo hacerlo, no se lo vamos a llenar quizás, pero les vamos a dar los pasos que tienen que pasar. Esa puede ser otra opción. O sea, número uno, hay que informarse en el estado donde estamos. ¿Y es en el estado donde estamos o es en el estado donde está la propiedad? Es en el estado donde está la propiedad. Ok, ojo todos ahí. Porque a lo mejor yo vivo en Florida, pero tengo propiedades en Utah, entonces tengo que hacer todo, o sea, tengo que asegurarme que el abogado que me ayude a proteger esas propiedades, que sepa, que sea un experto, tenga la licencia allá en el estado de Utah, porque las leyes son diferentes que en Florida, que en Illinois, que en California. Entonces, mucho cuidado con eso. Contraten un abogado en donde están las propiedades o el negocio o lo que usted vaya a heredar, si es que está adjunta a una propiedad o es un bien raíz. Ahora, la otra pregunta que te iba a hacer, yo sé que gente me dice, yo no tengo $2,000, $3,000, no todos los abogados son como tú, Joe. Yo sé que tú creciste con la comunidad hispana, que te gustan los tacos, nos hemos ido a comer tacos, por cierto, para que sepan ahí. Y la parte aquí, Joe, que a veces me dicen, tú le ayudas a la gente y dice, bueno, aunque me hagan pagos, pero no todos los abogados son así. Si una persona dice, no tengo dinero ahorita inmediatamente para hacer esto, y a lo mejor nada más están solos en el título, ¿qué es lo que ellos pueden hacer? O a lo mejor la opción económica, por así decirlo, y que pudieran a lo mejor añadir a alguien al título. Mencionaste algo al respecto, ¿cierto? Sí, no, o sea, siempre hay esa posibilidad de poder añadir algo en las escrituras, ¿verdad? Esa es una manera también de hacerlo. El único riesgo, Jonah, que corren es, por darte un ejemplo, digamos que yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Que tienen 24 y 26, ¿ok? Y digo yo, bueno, ok, estoy solo, no soy casado, tengo mis hijos, llega algo a pasarme a mí, los voy a incluir, ahorita los voy a añadir para que legalmente les quede. Y está bien, el único problema es esto. Digamos que mi hijo de 26 se mete en un accidente de automóvil, ¿ok? Y ahora lo están demandando a él. Es posible que ahora ataquen a la casa mía porque él está en las escrituras sobre la casa, ¿verdad? Ese es un riesgo muy grande. Y por eso es que, aunque sí, esa quizás sea la opción más barata, es un riesgo que todavía existe. Pero, si usted piensa, bueno, mi hijo es buen chofer, no va a tener ese problema o algo así, ¿verdad? Pueden añadir a los hijos en la casa, porque sí, es la manera típicamente que va a ser la más barata. Eso sí es cierto. O sea que sí es posible que ustedes puedan añadir a lo mejor a la pareja. A lo mejor si la pareja no está, porque hay unos estados donde si uno está casado, básicamente la casa es de los dos, ¿no? Pero en otros estados no. Si no están los dos. Sí, es lo que estábamos mencionando, lo que en inglés es el common law marriage. En Illinois, ustedes pueden estar juntos por 30 años sin haberse casados,
no los consideran esposo y esposa. En California, sin embargo, si me recuerdo correcto, creo que son 20 años. Si ya llevan 20 años, los tratan como si fueran matrimonio. O sea, pero todo depende. Los estados son diferentes, o hay que saber los requisitos del estado para decir, ok, esta persona lo van a tratar como mi pareja legalmente o no. Entonces, cuando alguien vaya a comprar casa, asegúrense de que su agente realmente los asesore, y no legalmente la agente, pero que le diga, hable con un abogado, con los de la casa de título, o en Illinois, pues son abogados los que hacen el trámite del cierre, de que ustedes hablen al menos con ellos para saber quién debería estar en el título, si deberían de estar como tenants in common, son términos legales, joint tenants, o con lo que es la regla de sobrevivencia, que si le pasa algo el otro se vuelve el dueño. Estas cosas son importantes que no las pensamos, estamos tan emocionados. Yo que ya firmamos, tengo casa. Al menos el primer paso es consulten. Si ahorita a lo mejor nada más uno de los dos está en el título, consulten con un abogado. Oigan, ¿cómo funcionaría esto con la casa de título o con la compañía de título? Para que al menos el primer paso digan, bueno, ¿qué se puede hacer inmediatamente? Porque hacer un cambio en las escrituras normalmente no es tan costoso, pero cambia en cada estado. Y segundo, y lo mejor, lo que percibí el día de hoy yo es, hablen con un abogado que le llamamos estate planning lawyer o attorney. Estate planning, es decir, de planeación del patrimonio, para que así vayan con él y después van a encontrar que no nada más va a ser para lo de las propiedades, pero también esto les va a ayudar para muchas otras cosas, si tienen pertenencias, cuentas de banco, muchas otras cosas. Y va a ser muy importante. Me encantó lo que tú dijiste hoy, Joe. Protejan a su familia. Dicen, oye, si ya me morí, ¿cómo los voy a proteger? Vas a proteger la unidad de la familia. Exactamente. Amigos y amigas, hay que proteger la unidad de la familia, porque yo creo que como padre, madre, si después de que muera, si yo pudiera ver a mis hijos, quisiera ver que ellos estuvieran ayudándose a unos a otros, echándose porras, de si sabes qué, que sigan juntándose, que tengan esas navidades, que sigan ayudándose los primos, que sigan ayudándose los hermanos o las hermanas. Entonces hay que proteger a la familia, es una inversión, no es un gasto. A veces venimos de nuestros países y venimos con una mentalidad de escasez, no hay que ahorrar todo porque venimos de escasez, pero en este caso hay que invertir en ahora sí que en el futuro, aun cuando no estemos aquí, proteger a la familia para que así, cuando no estemos, ellos se puedan ayudar los unos a los otros. ¿Algo más que crees que sería importante que, a lo mejor, qué consejo les puedas dar a nuestra comunidad de este tema, Joe? ¿Sabes? Una cosa que me hiciste pensar ahorita, Jonah, es nuestra comunidad, nosotros los hispanos somos el grupo más joven en el Estados Unidos, ¿verdad? Somos los más jóvenes, en realidad, de grupo, de familia, ¿verdad? Porque tenemos hijos más recientes. Una cosa que es importante también saber es que en las escrituras, dependiendo de cada estado es diferente, pero normalmente para agregar a una persona a las escrituras tienen que ser mayores de edad, no pueden ser menores de edad. Y eso es algo que siempre hay que pensar, porque a veces yo he tenido clientes que llegan conmigo y me dicen, mira, abogado, fui con un notario, que no es un notario público en México, pero es un notario aquí en los Estados Unidos, que uno puede pagar $50 y sacar su certificado como notario. No, y abogado, el notario me llenó unas escrituras y agregué a mis 2 hijos. ¿Y qué edad tienen sus 2 hijos? No, pues mi niña tiene 6 y mi hijo tiene 9. Bueno, ¿sabe qué? Esas escrituras no son válidas, porque no se pueden agregar menores de edad. Y eso lo he visto yo muchas veces. Y eso es un consejo, en realidad, Jonah, que le doy aquí a todo tu grupo, porque en realidad es algo como nuestra comunidad es tan joven que pasa bastante. Tenemos hijos que son menores de edad y hay que investigar ese punto, asegurar que no vayan a agregar a alguien sin haberse dado cuenta que en realidad si son menores de edad no los pueden agregar. Entonces, ojo, esta es una de las cosas que mucha gente me ha preguntado. Jonathan, ¿puedo poner a mis hijos? Tienen 17 años. Para que sean mayores de edad, bueno, para poder firmar documentos, ¿cuál es la edad? Sí, en muchos estados es 17 o más, ¿verdad? Pero bajo de 17 ya son menores de edad. Típicamente de 16 para abajo son menores de edad, pero todo depende. Hay otros estados que dicen 18 para arriba. Entonces hay que fijarse y aclarar eso. Entonces, normalmente hay que investigar esto, incluso con la casa de título, compañía de título o el abogado,
que manejan estas cosas del título de escrituras, ver si son 18 años. Muy importante, no pongan, por lo que tú mencionas, yo, a sus hijos, porque a veces decimos, yo no tengo familia aquí, no confío en nadie, nada más confío en mis hijos, que por ahí podemos hablar otras historias donde los padres le pasaron en vida a los hijos y después los sacaron de la casa. Pero bueno, esa es otra historia y gente que dice, no, a mí nunca me harían eso. Bueno. Ese es otro programa, Jonah. Ese es otro programa, decir casos de la vida real o tristezas de la vida real. Pero lo que quiero comentar aquí yo es muy importante. Gracias por comentar eso. Se nota que llevas 27 años haciendo esto con nuestra comunidad. Realmente no añadan a los hijos que sean menores de 18 años. Tienen que ser mayores de edad. En dado caso, por favor, hablen y pregunten con un abogado de estate planning de lo que es living trust o land trust. ¿Y eso cómo se escribe? Trust es T-R-U-S-T, trust, y puede ser living de vivir, viviendo, living trust, o land de tierra, trust. Pregúntenle eso al abogado. Ahora, si tenemos gente aquí que nos está viendo de Chicago, cuéntanos yo cómo te pueden localizar. ¿Tienes un correo electrónico? ¿Cuál es la mejor forma cómo la gente te puede encontrar? Y nos pueden llamar al 773-582-7000 o mi correo electrónico es jneri, N-E-R-Y, @nrkllc.com. Ok, repítelo porque, bueno, a ver, si no me equivoco es jneri, N-E-R-Y. Sería nrkllc.com. No, ya no las complicó, pero bueno, está bien ahí. Repite el número telefónico, John. 773-582-7000. 7000. Más fácil. Sí. Más fácil. Ahora recuerden, soy Jonathan Gamboa, estamos aquí para crear una revolución financiera, pero podemos crear una revolución financiera, podemos crear bienes, negocios, pero si no los protegemos o si no planeamos, si no tenemos esa planeación del patrimonio, pero incluso en vida, porque algo que tú dijiste muy bien ahorita, yo, antes de irnos es, a veces tomamos decisiones, añado a mis hijos para que así estemos más protegidos. Y el gran problema que hay con esto es, si un hijo, como tú dijiste, tiene un accidente que nunca lo esperaban y es demandado, se van atrás de todas las posesiones que tenga el hijo. Otro tema muy interesante va a ser aquí es cómo podemos proteger nuestros bienes. Ojalá y otro día nos puedas acompañar por aquí porque ya me están preguntando aquí, Jonathan, ¿qué compañía debo de tener para mis propiedades? Bueno, ese ya va a ser otro tema, otro día. Ojalá nos puedas acompañar aquí, pero mientras tanto, recuerden, soy Jonathan Gamboa o Jonah Gamboa. Realmente nos encanta ayudarles a construir ese patrimonio, a crear la revolución financiera. Yo no soy el abogado, yo sí soy el abogado, por eso está aquí. Pero si quieren comprar casa en cualquier lado de los Estados Unidos, llámenos. Nosotros tenemos una red de muchos agentes que son bilingües, que hablan español e inglés, y los podemos contactar con profesionales en donde ustedes vivan. Lo único que tienen que hacer es llamarnos al 801-800-1226. Repito el número telefónico, 801-800-1226. Estamos aquí para ayudarles y bueno, mil gracias por estar aquí. La información que nos diste el día de hoy, súper valiosa para nuestra comunidad. Hay muchos tabús. Hay muchas cosas que creemos o que damos por hecho. Pensamos que es muy costoso hacer estas cosas, pero sale mucho más barato hacerlo antes que hacerlo después. Así es que muchas gracias, Joe. Un fuerte abrazo y estamos en comunicación, Joe. Gracias, Jonathan. Gracias.